Denis. Una bendición poder estar una vez más ansiosamente esperando que llegue el jueves otra vez y ya estamos aquí por la bondad del Eterno. Una bendición saludarle, hermano Gerson en Cúcuta, hermana Dayana. Qué maravillosa canción se lanzó hoy. Dios te bendiga poderosamente. Igual un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de Guardianes. Que el Señor Jesús les bendiga. A mi hermano Marín, a mi hermano Medina y a todos los hermanos que desde Colombia u otros lugares y estaciones de radio están retransmitiendo en vivo. Un saludo especial para ustedes en el nombre de Jesús, y a través de estas emisoras también saludar a las personas que nos oyen desde los hospitales, las cárceles. Damos gracias al Señor por los hermanos que están conectados desde África, desde Europa. Dios les bendiga en el nombre de Jesús, en toda América, en el Caribe, en las islas. Que el Señor Jesús les bendiga. Una bendición. También poder saludar esta mañana y compartir este momento para nuestros hermanos de Guatemala, a quienes les deseamos que la misericordia del Señor les alcance, los bendiga de una manera grande y podamos hacer, amén, un anillo de oración alrededor de sus vidas. Sientan que no están solos. Hay un pueblo alrededor de ustedes que está clamando, está orando. Y la Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. No dice que les elimina las angustias, sino que los libra de la angustia. Y estamos confiados que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Un saludo a todos nuestros hermanos dentro y fuera de los Estados Unidos, aquí en el norte. Dios me los guarde a todos. La poderosa audiencia de Cúcuta, Colombia, México. Bueno, paz de Cristo a todos en el nombre del Señor. Hoy vamos a tocar un tema un poco más espinoso de los que hemos tocado antes. De repente muchas personas se niegan a reconocer la evidencia bíblica respecto a muchas cosas. Jesús dijo: si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, pídanme lo que quiera que yo lo puedo hacer. La clave es permanecer en el Señor. Esa escritura de Gálatas 3:10, que Cristo nos redimió de la maldición, no pretendamos que funciona porque está escrito y porque ahí está, entonces ya no nos pasa nada. No, para que no nos pase nada negativo, para no ser, digámosle, ni cómplices ni víctimas de ninguna maldición, no nos es suficiente sabernos Gálatas 3:10, Cristo me redimió de la maldición de la ley. Tenemos que permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros para que ninguna maldición toque nuestra vida ni nuestra familia. Como dice el Salmo 91, el que habite al abrigo del Altísimo, no el que vaya a la iglesia los domingos y no, el que habite, tiene que acampar, tiene que quedarse ahí, amén, permanecer al lado de Dios, quedarse con Dios, quedarse en el redil, ese pollito travieso que se sale de aquella cobertura de la cual Cristo hablaba en un lenguaje antropomórfico cuando dijo: ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Uno le lee esos versículos a los inconversos, pero realmente es un mensaje que Dios le da a la iglesia, a los creyentes, a los que ya son discípulos. A todos los que están en Guardianes del Aceite conectados, Dios los bendiga. Hoy vamos a ser bendecidos de manera especial. Y a todos los que a través de otras páginas nos están viendo, aquí vamos en el poderoso nombre del Señor. Honramos a Dios por el ministerio de nuestra hermana Denis y declaramos que estamos al lado de Dios, nos quedamos al lado de Dios y la ley de Dios es nuestra delicia. Hoy vamos a hablar de los nefastos y peligrosos y riesgosos consecuencias que tiene la brujería dentro de la gente que conoce a Dios, dentro de la gente que está cerca de Dios. Pudiéramos decir que la brujería solamente afecta a las personas que están en el mundo sin una cobertura sobrenatural. Pero bueno, es increíble entender o reconocer que dentro de la iglesia Dios ha traído personas de una cantidad de prácticas pecaminosas en las que vivíamos en otro tiempo, personas que de alguna manera se ganaron la vida, hicieron su vida practicando alguna situación. No estoy hablando solamente de personas que consumían brujería o hechicería, sino personas que la practicaban.
Ayer nomás estaba en una poderosísima obra en la noche donde Dios me permitió hacer contacto con una familia. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de hablar con estas personas y estaban siendo víctimas de una maldición que arrastraban por causa de una brujería. Es como personas que van en un barco y se están ahogando y solamente se dedicaron la vida a sacar el agua al bote, pero nunca pensaron en que había que taponar aquella grieta, que había que sanar aquella ventana que se dejó abierta. Y hoy voy a hablarles de eso. Y pudiéramos decir, no, pero dentro de la iglesia nadie sabe el tema. No, nos equivocamos con eso. En los 30 años de ministerio que Dios me ha permitido desarrollar, puedo testificarles que he tenido la bendición de bautizar brujos que llegaron a la iglesia siendo brujos, que llegaron con la intención de hacerle daño a la iglesia y que luego se convirtieron al evangelio y ahora son ministros de Dios. La Biblia habla de los ministros de Satanás, pero también la Biblia habla de los ministros de Dios. Tenemos experiencias de gente que han sido ministros de Satanás y Dios los ha convertido en sus ministros. También tenemos experiencia y evidencia bíblica de gente que alguna vez fue ministro de Dios y luego se convirtieron en ministros de Satanás, como el caso de Balaam, por ejemplo. Y hay personas que tal vez no ejercían este tipo de mal del que vamos a hablar hoy, como la hechicería, la brujería, pero sí participaron, sí eran consumidores de muchas obras de la tiniebla y trae unas consecuencias que uno dice, Santísimo Dios de Israel, tenga de nosotros misericordia. Hoy voy a hablarles acerca de dos fuentes espirituales de poder. La primera fuente espiritual de poder es Dios. Y aunque suene feo, pero la segunda fuente de poder espiritual es el diablo. Si te acercas a Dios, vas a recibir poder. Él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero si te metes en el mundo de la tiniebla y abres esa ventana, también el diablo te va a dar poder, pero es un poder que destruye, que daña, que enferma, que maldice y que ata a las personas. Lo bonito de todo esto es que la Biblia siempre, la historia, toda evidencia nos declara que el poder de Dios está por encima de todo poder de la tiniebla y de todo poder asqueroso del mal. Y si hay algún brujo escuchándome en este momento, tú sabes que el poder de Jesucristo sobrepasa todas las cosas. Nuestra Biblia, el texto, el libro de texto, la palabra de Dios enseña que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derrotó y exhibió públicamente a todos los principados, potestades, gobernadores y tinieblas de este siglo y todas las huestes espirituales de maldad. Así que si hay alguien que es practicante de este tipo de maldad, le digo, conviértete a Cristo, conviértete al Evangelio. Te garantizo que a este lado hay poder poderoso, poder sobrenatural, poder grande del cielo. Dios me ha permitido evangelizar y ganar para el reino de Dios personas que fueron miembros de sectas satánicas. No estoy hablándole de personas que se visten de negro y se untan las uñas de negro, porque algunos religiosos creen que el que se pinta las uñas de negro ese es un satánico. No. Hay gente que hace cosas y que ni siquiera saben por qué las están haciendo. Hay otros que realmente sí están bien sumergidos en ese mundo y desde allá Dios los ha rescatado y Dios los ha liberado y ahora son ministros de Dios. Conozco personas que han informado que su misión de llegar a una iglesia no fue convertirse y llegaron a una iglesia fingiendo arrepentirse, fingiendo convertirse, fingiendo ser adoradores y de una manera muy rápida ascienden en cargos de liderazgo y tienen acceso a instrumentos, a micrófonos, a equipos, a gente y todo lo que ellos hacen es entrar a las iglesias, tocar bancas, tocar equipos de sonido, tocar instrumentos y cada vez que lo están haciendo están ministrando maldad. Y hay iglesias que no entienden de eso, no creen en eso y sencillamente sin darse cuenta han sido infiltrados por la tiniebla de alguna manera tremenda. Yo durante esta enseñanza les voy a hablar de cómo algunas ocasiones, han sido varias veces que he tenido algunos ataques frontales y ha sido directo y no fue la bruja del 71, pero fueron situaciones donde tuvimos que enfrentar esa obra de hechicería y de brujería, no desde afuera, sino desde adentro de una congregación. Y ahí le va el tema. Los siervos del Dios Altísimo usamos la autoridad delegada del cielo para nosotros, para bendecir a la gente, para liberar a la gente, para sanar
para romper toda obra de maldad, porque Jesús dijo, os doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará, absolutamente nada nos dañará. Amén. Pero las fuerzas del mal, todos los que operan en las tinieblas, los ministros de Satanás, son emisarios ungidos por el mismo diablo y por el mismo infierno, que emplean su poder para maldecir, para hacer males y para controlar a desgracia y a ruina a las personas. Amén. Ese poder que es maligno y perverso se le conoce en términos generales como brujería y hechicería. Hay personas que dicen, yo no creo en brujas, yo no creo en hechiceros. No, la Biblia habla de eso. En Génesis la Biblia nos empieza hablando de personas que ya practicaban hechicería. En Éxodo la Biblia habla, ejemplo, inicialmente de la corte del faraón, estaba llena de encantadores, magos, agoreros, y esa fue la gente que contraatacó la unción que traía Moisés cuando fue a liberar a la nación de Israel. No piense usted que cuando estás evangelizando o estás ministrando una familia, usted está solo. No, Satanás tiene en cada ciudad activadas redes de hechiceros, de brujos y de gente que trabaja para el diablo, que ayunan, que oran y que quieren contradecir. Prácticamente el diablo lo que hace es oposición a la luz, oposición a la libertad, oposición a la verdad. Y no estamos jugando a ser evangélicos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero la palabra dice que nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya al Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios nos habla de muchas cosas que tenemos que prestarle atención. Por ejemplo, vamos a iniciar, amén, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, hay una escritura, Santo Padre de la Gloria, esto es impresionante. Nos dice cosas que son bastante gratas poderlas leer y que necesitamos entenderlas, hay personas que Dios las salvó. Si usted mira en Gálatas capítulo 6, Gálatas 5, perdón, la Biblia habla de las obras de la carne, los deseos de la carne, las tendencias de la carne. Y así como hay gente que la tentación que tienen es tomar, otros la tentación que tienen es mirar y robarle la mujer al prójimo, otros la tentación que tienen es fornicar, ser impuros, otros la tentación que tienen es ser celosos, otros la tentación que tienen es que son iracundos, otros la tentación que tienen es que son muy habladorcitos, pero la Biblia habla que entre todas hay gente que tiene tendencias a la hechicería, a la brujería, son obras de la carne. Son personas que tal vez todavía están en la iglesia, pero así como los demás y las tentaciones que acabo de nombrar, los deseos de las atracciones de la carne, hay personas que les atrae este cuento de las cartas, de los tabacos, de visitar a aquella señora que sabe bastante, de mandarle a curar la pancita al niño, que la mollera se le abrió y que hagámosle palmas de ojo. Y es una tentación, ellos viven bajo esas tentaciones. La Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, hay una espada de dos filos que va a partir todo yugo, toda atadura en el nombre poderoso de Jesucristo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, la palabra de Dios dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, por estas abominaciones Jehová tu Dios está echando a todas las naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, dice, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. El mundo puede hacer lo que se le pegue la gana, pero usted que está conociendo el evangelio, usted que está oyendo el evangelio, la palabra de Dios dice, a ti no se te es permitido eso. Entonces, si usted mira esa lista, adivinación, agorería,
sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magia o quien consulte a los muertos, Dios dice, eso no te está permitido a ti. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Hay un lenguaje bíblico que es un lenguaje antropomórfico. Yo no me compararía nunca con una gallina, tal vez soy machista, no sé, que Dios me ayude, pero me compararía con un pollito, con un gallito, pues. Pero nuestro Señor en su lenguaje, para darnos a entender su protección, él se comparó con una gallina y dice, ¿cuántas veces quise juntaros debajo de mis alas como la gallina junta sus polluelos? Él nos compara a nosotros con ovejas y él se compara como un buen pastor. Pero entre ese lenguaje también la Biblia dice en muchas partes que él es, dice, Jehová es tu marido, él es tu esposo. Y la Biblia dice, los que somos creyentes sabemos ese lenguaje, dice que la iglesia es la esposa del Cordero. ¿Y por qué vamos a hablar de esto y por qué muchas personas están acarreando situaciones que uno dice, Dios mío, pero qué es lo que está pasando con este siervito? ¿Qué es lo que está pasando con esta familia? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay personas que todavía guardan, todavía practican, todavía dependen de este tipo de cosas y sin darse cuenta están agarrando maldiciones como no tienes idea. Practicar cualquiera de estas situaciones que les estoy diciendo. Le voy a mostrar algunos textos de la Biblia donde engañan a la gente. Dicen, no, 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 pastor, ellos no son malos, ellos trabajan con Dios, ellos abren la Biblia y primero hacen una oración y ahí sí fuman el tabaco y ahí sí miran los cunchos del chocolate o del café y ahí sí, no, 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 que nadie os engañe, dice la palabra del Señor. Nadie trabaja en socia entre la maldad y lo santo, entre lo profano, lo inmundo y lo santo. No hay ninguna conexión, no hay ninguna comunión. Una ocasión llegué a predicar invitado a una congregación en Sudamérica. Cuando entré a este templo era una congregación muy poderosa, muy grande. Y cuando entré había una pesadez espiritual, que poder en Jesucristo era una cosa impresionante, un ambiente, un hielo, un frío espiritual, pero bastante fuerte. En el momento en que yo llego para predicar, el ambiente, la atmósfera que había, para mí fue una sorpresa. Yo decía, no es posible que una iglesia esté tan helada espiritualmente, tan fría, tan insensible. Esto no es normal. Y tuve que, mientras estaba a la dirección del culto, arrodillarme y digo, Señor, dame la palabra que esta congregación necesita hoy. Y esa noche era la primera noche de la campaña. Prediqué un tema más o menos dentro de este que estamos llevando ahorita. La gente no respondía con un amén, la gente no respondía, el ambiente estaba pesado, pero al final de la predicación se explotó, se reventó algo y Dios trajo una bendición muy grande a esta congregación. Cuando termino la enseñanza, parte del equipo pastoral, incluyendo al pastor, fuimos a algún restaurante, todos se miraban, todos estaban en silencio, todos estaban mudos, nadie me decía nada. Yo dije, tienen que comentarme algo, háganlo. Y sucedió lo que van a oír en este momento. Una de las mujeres más fieles de esa congregación, fundadora de esa congregación, una de las familias que ayudó a ministrar en esa iglesia, era diaconisa, era una persona de una alta estima en la congregación. De repente sus hijos crecieron, se apartaron del evangelio, pero esta mujer era admirada por su valentía, por su fe, y estaba en la iglesia, pero de repente sufrió una enfermedad. La iglesia oró por ella, la iglesia ayunó por ella, y ella estaba batallando contra una enfermedad. Un día, en medio de su desesperación, en medio de su dolor, una de sus hijas, que había sido bautizada en el precioso nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, su hija le dijo, ¿sabe qué, mamá? Vea, ya por usted han orado, ya usted le han dicho, han traído aquí aceite, la han ungido y no pasa. Hay una señora por allí en tal parte, mamá, vamos, yo la llevo. Y la hermana consintió, aceptó. Y dice, pues sí, mija, sea lo que sea, pero yo lo que necesito es alivio. Y esta hermana aceptó ir donde una bruja a que le hiciera algunos rezos, a que le diera algunos bebedizos. La hermana salió consciente hacia aquel centro de brujería. Tal vez no conocía los efectos dañinos de esta situación y las maldiciones que hay detrás de todo esto. Ya vamos a leer algo impactante en la palabra del Señor. Pero ella salió de su casa consciente de la situación. Cuando esta sierva regresó a su casa, regresó poseída por demonios, regresó endemoniada. La iglesia nunca supo esta información. Lo único, el escándalo que había era, la hermana está endemoniada. Para tratar de
de arropar o de ocultar ese escándalo, porque es un escándalo que una líder de una congregación, una mujer que está activa en servicio, ahora esté poseída por un demonio. Estaba viendo ayer por alguien me mandó intencionalmente, creo, pero me compartió un enlace donde había una pregunta: ¿puede un hijo de Dios quedar endemoniado? Y había una burla al respecto y decía, no, no es posible. Yo no estoy contestándole ahorita, no, porque esto es una serie que traigo y esta era la enseñanza que tocaba hoy, pero yo he visto hijos de Dios que no solamente fueron, sino que murieron en esa condición, poseídos por demonios. Gente que estuvo fiel en la iglesia, pero el día que se metieron en ese terreno, no pudieron regresar de él, porque hay una maldición sobre ese tema. Así que la iglesia oró, ayunó, reprendió y no hubo poder humano, no hubo manera de que esta mujer fuera liberada de esta posesión diabólica. Y tristemente, cuando yo llego a predicar en esa congregación, solo habían pasado 5 días de haber sepultado a esta líder renombrada dentro de la congregación. Y la iglesia estaba como arropada, como envuelta en ese manto de desgracia, de ruina, de dolor. Era una afrenta. ¿Qué nos pasó como iglesia? ¿En qué fallamos como iglesia? Hay cosas que revelan hasta qué punto está la espiritualidad de una congregación, y ellos se sentían en ese momento como nos venció este problema. El detalle es que ellos no sabían lo que había sucedido. Lo que Dios hizo aquella noche con aquella predicación es que alguien de su familia abrió su boca y dijo, después de oír la enseñanza, fue directo con el pastor. Dice, pastor, ya sé por qué se murió mi abuela. A mi abuela, mi mamá la llevó a esto y a esto y a aquello. La iglesia estaba como tratando de pensar o de decir o de interpretar de que era una presión lo que la hermana tenía, un descontrol emocional y que por eso se había enloquecido, pero no, alguien declaró y dijo, lo que pasa es que mi abuelita la llevaron y ella practicó brujería siendo una líder de la congregación, y ahí la iglesia tuvo la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, la verdad libera. Así que es bien delicado esto. Si usted es una persona que conoce el evangelio y tiene ese tipo de tendencias, cuídate, porque aunque seas hijo de Dios, tienes la obligación de oír la palabra de Dios que dice, a ti no te es permitido hacer eso, porque lo que la Biblia dice y los testimonios de experiencia que tenemos, y no estoy aquí para decirles que soy el gran experimentado, no, lo que he vivido lo he vivido por la gracia y por la misericordia de Dios, y se los comparto a ustedes hoy. Pero la Biblia dice de una manera, por ejemplo, en Levíticos capítulo 20, 27, la Biblia dice, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregue a la adivinación, ha de morir, su sangre será sobre él. Esa es la ley que hay, esa es la palabra que hay sobre cualquier persona que toque ese tema. Y cuando les hablé hace unos minutos atrás acerca de que Dios es nuestro pastor y que se compara con nuestra protección, el Salmo 91, con tus plumas te cubrirá. No es que Dios tenga plumas, es un lenguaje antropomórfico que nos ayuda a entender cómo Dios nos quiere proteger. Pero cuando la Biblia también dice que somos la esposa del Cordero, imagínate, voy a darte un ejemplo que di ayer cuando estábamos ministrando libertad a esta familia de la que les hablo. Imagínate que tengas un hijo y es un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años, y cuando tenga sed se vaya para la casa de enfrente y le diga a la vecina, hágame un teterito. Yo sé que usted no va a reírse y decir, ay, qué bendición, mire, el niño mío ya encontró quien me ayuda a hacerle un tetero. No, usted va a reaccionar rápido y va a corregir al niño porque no tienes confianza a tus vecinos. ¿Por qué vas a ir a pedir tetero en la casa donde no, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, pídemelo a mí? Porque tengas un niño que ande por ahí por los pasillos pidiéndole plata a la gente. Venga, es que no tengo plata para comprarme unos zapatos. Eso deshonraría a su papá. Eso es lo que pasa cuando alguien que se llame hijo de Dios va a consultar, va a buscar adivinos, va a buscar agorero. Escúcheme, se pone a leer el horóscopo. Eso es astrología, eso es adivinación, eso es hechicería. Eso es como hacer lo que le estoy diciendo del niño, como ir a donde otro que no es su sustentador, que no es quien te patrocina, que no es tu Dios, ir y decirle, tengo un dolor, tengo una enfermedad, tengo un problema, me estoy enredando, entonces ayúdame tú porque Dios no ha tenido tiempo para atenderme. No sería eso soportable. La Biblia dice es abominación contra Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te lo hablo en serio. A ti no te es permitido hacer eso,
porque eres hijo de Dios. Ese poder de la hechicería, ese poder de la maldad es bíblico, existe, es poderoso, trae ruina, trae condenación y trae maldiciones. La palabra de Dios nos habla de Balac, un hechicero, un rey que conocía a un hechicero, a Balaán, y que lo contrató y decía: yo sé que a quien tú bendigas, bendices, y a quien tú maldigas, queda maldecido. Y Balaam fue una persona que tenía un conocimiento de Dios, pero que también practicaba esta situación. El pueblo de Dios muchas veces ignoró el poder de Dios y sus mandamientos y acudieron a esa fuente de maldad. Hay citas bíblicas que se las voy a dejar para que usted tenga un interés, una intriga y no solamente lo reciba. Te lo puedo leer aquí, pero quiero que lo leas en tu casa para que tome conciencia y responsabilidad de este tema. En Isaías capítulo 8, versículo 19 al 21 nos habla de que dentro del pueblo de Dios habían hechiceros que trabajaban para los hijos de Dios. Los contrataban para que les hicieran mantos mágicos, para que les hicieran esto, para que les hicieran aquello. Si usted es hijo de Dios, usted no tiene por qué todavía cargar esos 33 nuditos aquí en el tobillo, porque esto me lo hicieron, es un secreto para que no me entre, para que no me salga, para que no me le hagan nada al niño que maldijo. No dependa de eso, porque eso es una maldición para tu casa. Jehová es tu socorro, Jehová es tu defensa. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No tenemos que acudir a esa basura. Tenemos a un Dios poderoso que responde por nosotros, que nos bendice y que tiene toda promesa de bendición y de bien para nuestras vidas. Les hablé de Isaías 8, del versículo 19 al 21. Habla de gente que eran del pueblo de Dios, pero que practicaba ese tipo de situaciones todavía. Es posible que conozcas gente que aún son creyentes y sin embargo hacen rezos, sin embargo hacen cosas que, no, eso con la manito de Dios, eso ahí entre toditos nos vamos ayudando. No, a ti no se te permite eso, dice la palabra del Señor. Somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Somos hijos del día, no hijos de la noche. Somos hijos de Dios, no de Belzebú. Y nosotros dependemos absoluta y 100% del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con Él tenemos, nos sobra y nos basta. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de toda autoridad, dice la palabra del Señor. Y si usted está completo en Cristo, que es la cabeza, no ande buscando nada aparte de Jesús, porque Él es tu Dios, Él es tu Señor, es tu Rey y es tu amado Salvador. Pero así como en Isaías 8, 19 al 21 habla de algunas personas que practicaban todo este tipo de suciedad espiritual, hoy en día muchos creyentes son esclavos de leer el horóscopo. Es más, el diablo está violento, está avanzado. Los hijos de Dios usan estos medios para chismosear y para meterse en la vida de los demás. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Los brujos y hechiceros lo usan para entretener a los hijos de Dios. Y ahí te manda, usted no los busca, te aparecen ahí en la pantalla el horóscopo para este día, de qué mes, de qué signo eres. Nosotros no somos de ningún signo zodiacal, nosotros tenemos la sangre del cordero sobre nosotros y no tenemos que andar buscando cochinadas del mundo que lo único que hacen es maldecir. Pero cada vez que un hijo de Dios se pasa por ahí buscando a ver qué dice el horóscopo, hoy voy a conocer la persona del amor de mi vida, hoy la voy a conocer, épale, eso dice la Biblia que te acarrea maldición, no se hallará en ti quien consulte a divinos, magos, astrólogos, agoreros, no te es permitido a ti. Y algo tan simple, tan sencillo como el horóscopo puede desgraciarte la vida, aunque uses corbata y falda larga y diga, yo soy hijo de Dios y Cristo me libertó de la maldición de la ley. Para que seas libre de la maldición de la ley, tienes que cumplir lo que la palabra y el mandamiento de Dios te dice. No cumplirlo te expone a ser una persona alcanzada por el desastre de la maldición. Así que hay algunas personas que quieren saber qué va a pasar con su destino, con su matrimonio, con su negocio, quieren conocer su suerte. Otros juegan con las gitanas. A ver, léame la mano. Léame, yo soy hijo de Dios, usted no sabe, pero léame la mano. La Biblia me habla de un líder espiritual, el líder de la nación de Israel. El rey Saúl se fue a buscar a la bruja de Endor para preguntarle cosas.
Y alguien me preguntó esta semana, pastor, ¿esa bruja hizo subir a Samuel o no lo hizo subir? Algún día podríamos hablar de ese tema o alguien nos puede ayudar a explicarlo también. Pero el pueblo de Dios sí ha estado algunas veces involucrado y enredado en situaciones que no podemos desconocer y que no podemos tenerlas como un tabú. Hay que hablarlas y corregirlas. Al pueblo de Dios no le está permitido eso porque acarrea bravas condenaciones espirituales, bravas. Una ocasión yo estaba en Colombia echando un piso enfrente de la iglesia y venía un padre desesperado con un niño. Y cuando el hombre venía, traía una angustia en su rostro y él se paró y dijo, ¿dónde es que vive la rezandera? Le digo, ¿qué necesita? Dijo, es que al niño me le hicieron mal de ojo, y entonces yo me quito los guantes, le digo, venga para acá, yo le hago ese trabajo. Y me dice, ¿usted sabe rezar? Le digo, no, yo sé orar. Y me insultó el tipo. Me dijo, no sea, bueno, me recordó a mi abuelita, mi bisabuelita, todo el ADN me lo puso en la cara. Dijo, yo no creo en ustedes. Y hay gente que no cree en el poder del nombre de Jesús, en el poder de la oración. Y andaba buscando a la bruja al 71. Yo le sé decir, el poder del nombre de Jesús está por encima de toda hechicería y de toda brujería y de todo encanto y de toda basura del infierno. En el nombre de Jesús lo decimos, lo creemos y lo testificamos, que para Dios no hay nada imposible. Pero hay creyentes, hay hijos de Dios que, hermano, ¿dónde estaba? No, una ocasión, yo recuerdo hace años, mi papá era pastor y de repente unos hermanos de la congregación normal, contentos, llegaron donde mi papá, decirle, hermano, queremos orar porque nuestra niña tiene mal de ojo. Y la niña tenía 15, 16 años. Y mi papá dijo, ¿qué? Dijo, sí, nuestra niña tiene mal de ojo. Y mi papá les dijo, ¿y ustedes cómo saben que tiene mal de ojo? Y fue que estábamos allá donde una señora que ella sabe de eso. Y la niña está mal y cambió la conducta. No te estoy hablando de gente ignorante, te estoy hablando de gente que estaban dentro de la congregación y que servían en la iglesia. Y mi papá les dice, ¿ustedes dónde estaban, hermanos? Allá donde la señora fulana, la del barrio, la de todo el mundo va para allá. Y mi papá abre la Biblia y dice, no, pastor, nosotros solo queremos que ore. Bueno, el mal de ojo de la niña nació 8 meses después. Estaba embarazada la niña y sus padres, siendo hijos de Dios, se dejaron enredar por esa mocosa que lo que estaba era embarazada y ahora hasta la hechicería estaba, y no quiero hablar de todos los desastres, y siempre que suceden cosas así, usted ve una maldición sobre la familia y no es hasta que haya una confesión de esa maldad y hasta que haya un reconocimiento de que se hizo lo que no se debió, entonces hay maldiciones que atrapan y arrastran ahí. La Biblia dice, si ocultamos, como dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Usted no necesita llevar a sus hijos a que lo recen, a que le quiten el mal de ojo. Usted no necesita leer libros de hechicería, libros de brujería, libros de ocultismo. No necesita tenerlos en su casa para saber, es solo para saber en qué va a caer el baloto, la lotería, a ver qué numerito sale por ahí. Mire, si eso fuera cierto, los brujos fueran millonarios, pero los brujos viven en miseria, viven en desgracia y en ruina, porque esa es la sentencia y la maldición que Dios les echó. Y no pienses que alguien que vive arruinado y con una vida llena de desgracia te va a dar un número para que seas, yo sí te digo cuál es el número que te va a bendecir, 33:3 de Jeremías, clama a mí y yo te responderé, aleluya, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. La Biblia dice en Jeremías capítulo 12, capítulo 2, versículo 12 al 18. Es más, no te lo voy a leer. Quiero intrigarte, quiero que busques esa escritura, que la leas y compares y tú mismo te convenzas que estas situaciones traen maldiciones sobre la gente. Oh, no puedo creerlo. Bueno, no importa. El próximo jueves seguimos con esto. Pero la Biblia dice que Israel llegó a ser presa, llegó a ser esclavo porque practicaba cosas parecidas, cosas que parecen inofensivas, cosas que dicen, no, es que también son exagerados. No, exagerados no. Escrito está, a ti no se te permite eso. En Ezequiel capítulo 8, vaya y lea, la Biblia dice que aún dentro del templo había gente que tenía un escondite dentro del templo donde practicaban hechicería, donde practicaban astrología, altares dentro del templo de Dios, detrás de cortinas, se escondían y le hacían rezos e invocaciones al sol, a la luna, a las estrellas, adoraban y consultaban a los muertos. Dentro del mismo templo había gente que lo practicaba.
Y yo no estoy predicándole esto para levantar sospecha y que usted prenda la lupa y prenda la luz. ¡Ay, podernos infiltrar! No, 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 no. Estoy diciéndole que en el nombre de Jesús las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero quien lo practique va a ser esclavo de maldiciones. Búrlese, crea o no crea, de todos modos esto es verdad y Dios quiere bendecirlo. Pero mire lo que dice también, dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 13. Estos dos textos se los voy a leer. Ezequiel 13, 18 al 19 dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Hay gente en las iglesias que se las dan de profetas y no están ungidos por el Espíritu Santo. Son personas que tienen mañas, que tienen costumbres que no son de Dios. Hay espíritus de adivinación impresionantes. Dice la palabra del Señor, profetizan de su propio corazón. Y Dios le dice al varón: tú ve y profetiza contra ellas y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas sus manos, que hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase del camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y van a saber que yo soy Dios. Dios no le está hablando esto a una secta satánica que estaba por allá en un hueco caído en la ciudad. No, no, no. Le estaba hablando a mujeres que asistían a la iglesia, pero que practicaban este tipo de situaciones. Dios nos va a ayudar. La Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno, pero usted y yo, dice la Biblia, es más poderoso el que está con nosotros. Aunque el mundo entero esté bajo el maligno, es más poderoso el que está con nosotros. Jesucristo el justo, el grande, el sublime, el eterno Dios de Israel. Gracias a Dios, el tiempo se fue. Ya queda para el próximo jueves la siguiente clase. No se pierda el próximo jueves. Les voy a contar testimonios y voy a abrirles mi corazón. No va a temer, no va a tener miedo, y no lo voy a hacer de agrandado, de guapo. No, solo para decirles que hemos sufrido ataques directos, amenazas de muerte de sectas satánicas, y Dios nos ha permitido no sobrevivir, vivir con vida y con abundancia, de encontrar en nuestra casa, en nuestros carros, en nuestros templos, hechicerías, cosas que entraron para matarnos, para hacernos daño, y que enfrentamos esas brujas que asistían a la iglesia, que se sentaban en la primera banca y cantaban y alzaban las manos, pero que cuando estaban orando y cuando estaban cantando, yo veía y lo que pronunciaban sus labios no era el ritmo del coro. No había una sincronización entre lo que nosotros cantábamos y ellas, pero lo estaban haciendo ahí como camufladas entre el mal, vestidas mejores que las evangélicas, pero lo que estaban era tratando de traer brujería y hechicería. Pero qué bonito poderles decir que toda esa basura está bajo los pies de Cristo, porque Él venció en la cruz del Calvario y hizo cosas sobrenaturales. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, todo el pueblo de Dios es bendito, porque bendita sea la simiente de Israel. En el nombre de Jesús bendecimos la nación de Israel y bendecimos las que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Y le llamamos la atención en el nombre del Señor. No le estamos regañando, no lo estamos insultando, no lo estamos juzgando. Te estamos diciendo: párale, córtale a esa situación, arrepiéntete, busca ayuda espiritual y suéltate de esas ataduras en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos con la continuación de este tema. Voy a marcar aquí en mi computador dónde quedamos.
amén, para poder estar pendiente y no atrasarlos tanto. Que Dios me los bendiga a todos los que están conectados en las redes. La paz de Cristo, comparta esto. Yo sé que esto le va a servir a mucha gente. Dios nos va a bendecir. Gracias, guardianes del aceite, por llevar esto hasta los 5 continentes, a todos los países. Hermana Denis, que el Señor Jesús le bendiga. Vamos para adelante en el nombre del Señor Jesús. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está contra nosotros. De eso no tenga ninguna duda. Usted no tenga miedo. Se van a acabar los tabacos de su ciudad y se van a morir intoxicadas de esas brujas miserables. Si no se arrepienten, se van a morir. Pero queremos bautizarlas a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Se los decimos con amor en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. La paz de Cristo y la sangre de Cristo nos cubra a todos en el poderoso nombre de Jesús. La paz de mi Dios para todos en el nombre del Señor. Gracias, mi hermano Ever. Dios me le bendiga, me le guarde. Gloria al Señor. Poderoso mensaje.